Noticentro 1, CMI. Extraditan a Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba, requerido por narcotráfico. Gobierno entrega cifras sobre casos de abuso sexual a menores en Guaviare. Alcaldesa Claudia López critica plan de Minjusticia para enfrentar hacinamiento carcelario. Artefactos explosivos en Jamundí, Valle del Cauca. 6 afectados. Muere menor por artefacto explosivo en Tarazá, Antioquia. A partir del 1 de febrero, pico y placa para camiones en Soacha. Homicidio de mujer trans en Medellín. Dramática situación de indígenas en Bogotá que viven en La Rioja. Gestión del riesgo monitorea 5 regiones por lluvias. Con Bianca Gambino. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Esta mañana fue extraditado a los Estados Unidos el hermano de la senadora Piedad Córdoba, requerido en el Distrito Sur de Nueva York por el envío de 5 kilogramos de cocaína. Angélica Arango, ¿cómo se realizó el operativo? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. En horas de la mañana fue extraditado Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba, hacia Estados Unidos luego de ser requerido por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico. El hombre salió en un avión de la DEA desde el aeropuerto militar de Catam luego de ser traído desde la cárcel La Picota a las 5:40 de la mañana cuando los funcionarios del IMPEC lo entregaron a funcionarios de la DIJÍN e Interpol. El hombre viajó hacia Estados Unidos junto con otros 5 extraditados y en este momento ya está en vuelo. La extradición de Álvaro Córdoba se da luego de que la Corte Suprema y el presidente autorizaran su envío y de que el Consejo de Estado negó una tutela con la que su defensa intentó evitar este procedimiento. Cambiamos de tema porque el día de ayer Bogotá vivió un terrible aguacero que originó una creciente en el barrio San Blas en la localidad de San Cristóbal. Una mujer que iba pasando por el lugar fue arrollada por esta creciente. Por fortuna, un patrullero la ayudó. Realizando labores de patrullaje y control sobre el supermercado surtimayorista, se escuchan voces de auxilio en la vía pública. Al observar, se verifica que una ciudadana estaba siendo arrastrada por la corriente de las fuertes lluvias. Es así que sin pensarlo 2 veces y bajo el principio de mi misionalidad, decidí en busca del rescate. Gracias a Dios se logró salvaguardar la vida y la integridad de esta ciudadana. Recordemos que según informes del IDEAM, la ola invernal hasta ahora está comenzando. Cambiamos de tema porque precisamente nos encontramos aquí en la localidad de Chapinero, justo al frente del bar La Octava, en la calle 63 con carrera octava. Desafortunadamente, en horas de la noche se presentó un incendio en el piso 10º del lugar. Para atender la situación fue necesaria la presencia del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, quien tuvo que disponer de varias maquinarias y suficiente personal para controlar la emergencia. El fuego, como les contaba, inició y se terminó en el piso 10º, en donde no hubo pérdida de vidas ni resultó herido nadie, solamente tenemos registro de pérdidas materiales. A la 1 de la tarde, ampliación de estas noticias. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Gracias, Angélica. Esta madrugada se registraron 2 explosiones en Jamundí, Valle del Cauca. Sebastián Bedoya, ¿quiénes son los responsables de estos hechos? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Son 6 personas que resultaron afectadas por aturdimiento luego de esta explosión de una granada en un establecimiento comercial del municipio de Jamundí, sur del Valle del Cauca. Pero las autoridades también, minutos después, lograron activar de manera controlada otro artefacto que fue abandonado en una estación de combustible. Esto generó máxima alerta entre las autoridades locales que han pedido un consejo extraordinario de seguridad encabezado por el propio ministro de la Defensa, Iván Velázquez. Hasta el momento, el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, hizo la petición, pero no ha recibido alguna respuesta por parte del gobierno nacional. A esta hora nos acompaña el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, José Daniel Gualdrón. General, bienvenido a Noticentro 1 CMI, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son esas hipótesis de este atentado que ocurre en Jamundí? Bueno, primero que todo se estableció
unos cursos de acción, una línea investigativas con personal de inteligencia, policía judicial a través de su grupo antiterrorismo, con personal del Gaula, con equipos necesarios, tecnológicos, para poder establecer realmente lo que está sucediendo y lo que ha venido sucediendo desde los meses de noviembre y diciembre, y lo mismo ahorita en enero. Este hecho, donde es lanzado un artefacto explosivo tipo granada a este parqueadero de este almacén supermercado, en el sector de la galería, y igualmente el abandono de esta granada en esta estación de servicios, nos hace ingerir que viene correlacionada con unos panfletos que han venido generando a estos establecimientos comerciales extorsivos, de los cuales provienen, de acuerdo a las investigaciones, de unas estructuras de la FARC, de la Jaime Martínez, con su cabecilla alias Ronald. Allí estamos estableciendo los cursos de acción para generar estas acciones investigativas, de los cuales está correlacionado de toda la investigación que tenemos desde noviembre, en diciembre y ahorita en enero, de las cuales hay unos acervos probatorios que seguramente nos van a conducir a esclarecer este hecho. Por otro lado, general, usted había hablado ahorita de una recompensa para ubicar a los responsables de este atentado. Con la gobernación del Valle se habla hasta de 50 millones de pesos para estas personas que nos ayudan o nos conduzcan a esclarecer este hecho. Primero, con informaciones para lograr con la captura del actor intelectual material y por supuesto de las acciones que se están presentando en Jamundí para esclarecer todo lo que está sucediendo con el sector comercio allí frente a estos hechos que manejamos. Hipótesis número 1, la estructura de la Jaime Martínez, o hipótesis número 2, temas ya de estructuras de delincuencia común organizada dedicada a la extorsión. Lo aprovecho, general, para preguntarle también por la captura de dos hombres, 36 y 39 años, que asesinaron a otro individuo en el oriente de Cali el pasado 5 de enero y cuyo cuerpo fue arrojado a un canal de aguas residuales. Eso fue una investigación express, 11 días. La Fiscalía General de la Nación, con su cuerpo del CTI, nuestra Policía Judicial e Inteligencia, logran la captura de dos sujetos. Estos dos sujetos, está el actor intelectual, que es Diego Fernando Endo, de 36 años, es un reciclador, es el actor intelectual el cual consiguió el arma y pagó 80.000 pesos a alias Ronco. Este es el autor material, que es un habitante de calle del sector consumidor, y una tercera persona que es otro habitante de calle que se le denomina de Yaboy. Esta persona es la que arrastra el cuerpo y lo deja allí en el caño donde se encontró posteriormente. Aquí, con estas dos capturas y con la próxima captura que se va a llevar a cabo en Yaboy, podemos esclarecer este hecho lamentable, el cual lo conocimos a través de las redes sociales y después con la aparición de este cuerpo en este caño. General, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Noticentro 1 CMI. También lo que han dicho las investigaciones es que este crimen habría ocurrido, al parecer, por asuntos relacionados con el microtráfico. Esa es por ahora toda la información. En Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Gracias, Sebastián. En Repelón Atlántico se registró un atentado que dejó 4 muertos. 2 sicarios llegaron hasta una tienda y dispararon contra un hombre que murió en el acto. Menfi Méndez, buenas tardes desde Barranquilla. Adelante con la información. Bianca, buena tarde. Le cuento que las autoridades policiales se encuentran adelantando investigaciones y reuniones extraordinarias de seguridad frente al reciente caso que se registró en el municipio de Repelón, al sur del departamento del Atlántico, donde 4 personas perdieron la vida en un caso aparente de atentado sicarial. Por ello me acompaña el comandante de la Policía del Atlántico, él es el coronel John Urrea. Buenas tardes y cuéntenos qué detalles se conocen de lo que ocurrió. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, en un trabajo articulado entre nuestra Policía Judicial, nuestra seccional de inteligencia y de igual manera con nuestra Fiscalía General de la Nación, se venía desarrollando un trabajo de refuerzo de personal por parte de estos grupos en el municipio de Repelón, con el fin de contrarrestar algunos hechos que se habían presentado en el último trimestre del año 2022 en materia de criminalidad. Es de tal manera que el día de ayer, al mediodía, nuestras unidades se encontraban realizando actividades de registro y control y a pocas cuadras de donde ellos se encuentran se escuchan unas detonaciones, ellos se trasladan al lugar y observan cómo 2 sujetos están abordando una motocicleta con fin de darse a la huida del sitio. Ellos hacen el requerimiento y estos sujetos arremeten contra la integridad de nuestros policías. Los policías, en una reacción, logran abatir a estas 2 personas que presuntamente estarían vinculadas
con un hecho que se presentaba en minutos anteriores, en el cual perdieron la vida 2 personas en un establecimiento comercial. Una de estas personas contaba con anotaciones judiciales, la otra fallece en un hospital y todo estaría indicando, las investigaciones preliminares dan cuenta de que todo estaría indicando precisamente que el ataque sicarial estaba dirigido contra una de estas 2 personas que se encontraban en este sitio. Coronel Urrea, ¿y se conoce si este caso estaría relacionado con lo que tiene que ver con el abigeato? Bueno, según las primeras investigaciones que se han hecho y los primeros datos que se han podido generar, son temas relacionados a multicrimen, a rentas criminales por multicrimen. Entre ellos puede estar relacionado con los temas de abigeato, según los testimonios que se han podido obtener de algunas de las personas del municipio, es presuntamente relacionado con este tema. Muchas gracias, coronel. Y a esta hora las unidades de la policía refuerzan la seguridad en los municipios del sur del departamento del Atlántico para evitar que casos como estos se repitan. Esta es toda la información. Menfi Méndez Mejía, Noticentro 1, CMI. Gracias, Menfi. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Una crisis sanitaria enfrentan 1.500 indígenas quienes fueron reubicados en un albergue en el centro de Bogotá. Pese a este aviso, en el último mes han llegado más de 200 indígenas a este albergue temporal, familias que retornaron a sus territorios el año pasado, pero que ya están de vuelta en Bogotá. El hacinamiento en La Rioja es crítico. En esta habitación duerme 180 personas. ¿Cómo hacen para acomodarse? Pues encima de otro. En el piso, arruman colchoneta y tiran ahí. A la falta de espacio se suma la poca comida. Con ollas y recipientes en mano, reclaman pequeñas porciones que tienen que distribuir entre varios. Hoy es papa y chicharrón nomás. ¿Para cuántas personas es este balde? Para 22 personas, señor. Ya creo que el almuerzo para 22 no alcanza. La comida siempre es dar al desayuno y almuerzo, y nada más, y la comida no. Además preocupan las condiciones sanitarias. Hay 6 baños para más de 1.000 personas, pero varios están dañados. Esto siempre se tranquea. El albergue pasó de temporal a permanente. Los indígenas llevan aquí 9 meses. Capturan a hombre por el abuso de 2 menores en Cartagena. Tatiana Rodríguez, ¿quién es el detenido? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Lo que ha dicho la Fiscalía hasta este momento es que este hombre vivía como inquilino en la misma casa que residían las 2 hermanitas de 8 y 11 años con su abuelita. Aprovechaba los momentos en los que se quedaban sola para cometer todo tipo de vejámenes sexuales y lo peor es que las grababa con su celular en el momento cuando éstas se encontraban en el baño. Estos abusos se habrían cometido, según el ente acusador, en el año 2020. Fue capturado recientemente en el barrio El Pozón y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de acto sexual con menor de 14 años agravado. No aceptó los cargos, sin embargo, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel de Ternera. Más adelante tendremos ampliación de esta noticia. Gracias, Tatiana. Policías lograron salvarle la vida a una pequeña de 3 años que sufrió un ataque y de inmediato fue trasladada a un centro médico. Natalia Ayala con la historia. Bianca, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una de esas historias que merece ser contadas porque terminó con un final afortunadamente feliz. 2 patrulleros de la Policía Metropolitana de Bucaramanga que valerosamente lograron salvarle la vida a una pequeña de 3 años que estaba presentando problemas de salud, una convulsión en plena vía pública del barrio Girardot. Pero para hablar de este tema estamos con uno de los 2 patrulleros involucrados en este caso. Patrullero, bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Cómo fueron esos momentos? Dios y Patria, buenas tardes. Habla con el patrullero Juan Sebastián Díaz Pérez, adscrito a la estación de Policía Norte, CAI Girardot. En ese momento nos encontramos realizando plan candado, donde nos aborda la ciudadana y muy alterada nos informa que su hija se encuentra desmayada, que no se encuentra respirando. De inmediata, pues, mi compañero procede a verificarle los signos vitales, verificarle los pulsos. De inmediatamente, pues, realizamos la RPC, los primeros auxilios, auxiliándola. Ya posteriormente pues la trasladamos hasta un centro de salud más cercano, donde empezamos a prender las sirenas, alertando a la comunidad que nos abriera paso, ya que teníamos que trasladar a esa niña, teníamos que salvarle la vida. Y llegando a la clínica WIMI del barrio Comuneros,
ingresando a la niña a urgencias. ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias, patrullero. La menor está en un estado de salud en muy buenas condiciones y precisamente la policía la ha estado acompañando. General José Roa, bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Cómo está la niña? Dios y patria, muy buenas tardes. Pues manifestar que la niña Emma se encuentra en este momento en el Hospital Universitario de Santander en excelentes condiciones de salud. Lo más importante para nosotros como policías es reconocerle esa labor heroica al patrullero Juan Sebastián Díaz y por supuesto al patrullero Julián Esteban Urrego, quienes valerosamente y de una forma muy humana proceden a establecer el RPC, a brindarle estabilidad, a abrir el camino desde el sitio hasta el hospital más cercano, brindándole toda la seguridad y toda la tranquilidad y saber que gracias a esa acción valerosa de estos dos hombres, gracias a Dios, esta niña se encuentra en perfectas condiciones. Muchas gracias, general. Esta es la información desde Bucaramanga que vamos a estar ampliando más adelante. Natalia Ayala Mendoza, Noticentro 1 CMI. Gracias, Natalie. En Tarazá, Antioquia, un menor de 17 años murió por la explosión de un artefacto explosivo. Hernán Muñoz con los detalles de esta información. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Según la investigación, el menor de 17 años se encontraba en compañía de su padre haciendo labores de ganado cuando al parecer uno de los animales activó una carga explosiva. Este joven de 17 años falleció y su padre sobrevivió y fue trasladado hacia el hospital municipal del municipio de Valdivia. Hace pocos minutos hablamos con el comandante del Departamento de Policía Antioquia, quien aseguró que al parecer se trató de una mina que fue instalada por los grupos armados que continúan una guerra en esta zona del Bajo Cauca antioqueño. Estamos hablando del Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. El joven fue identificado como Andrés Martínez, de 17 años, y su padre Luis Carlos Martínez, de 38. Cambiamos de tema porque las autoridades confirmaron el primer asesinato del país contra la población LGBTIQ+. La víctima es una mujer trans de 78 años a quien en su sector, en el barrio Lovaina de Medellín, conocían como La Gata. Una mujer que se caracterizó por el liderazgo y por ayudarle a otras mujeres de su condición también de pobreza y problemas de drogadicción. Según las autoridades, el cuerpo de la víctima apareció con múltiples heridas de arma blanca dentro de una vivienda en la que residía hace algunos años. Por este crimen, las autoridades hace pocos minutos acaban de confirmar la captura de un hombre y la aprehensión de un menor, además la incautación de una motocicleta, y aseguraron que ya tienen pistas claves sobre este lamentable crimen de la mujer trans de 78 años. Recordemos, para contextualizar, que el año pasado Medellín encabezó la lista del país con asesinatos de la población LGBTIQ+, con 15 casos, 11 de ellos esclarecidos, y este año las autoridades aumentaron hasta 200 millones de pesos la recompensa para quien suministre información sobre estos asesinatos en el país. Y desde Medellín nos vamos a trasladar con dos noticias importantes en el oriente antioqueño. La primera tiene que ver con la fuga de 4 detenidos en la estación de policía del municipio del Santuario. Los hombres tienen entre 21 y 30 años y se trata de Gerson Majano, Francisco González, Johnny Serna y John Paniagua. Uno de ellos tiene una condena de 17 años y al parecer ambos pues lo que lograron hacer fue romper una de las estructuras de la celda y huyeron. A esta hora hay un despliegue operativo en la zona para dar con su captura. Y terminamos, mucha atención con una información de última hora. A esta hora se reporta un tiroteo en el municipio de Río Negro, en Antioquia. Se habla al menos de 13 personas muertas, información que estaremos ampliando más adelante desde el lugar de la noticia. Me despido desde la capital de Antioquia. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El gobierno reportó 587 casos de violencia sexual contra menores en el Guaviare. Mañana viaja una nueva comisión del gobierno nacional. Lina María Sandoval con los detalles. ¿Qué medidas evalúa el gobierno? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Lo primero que hay que decir es que mañana viaja nuevamente una comitiva del Gobierno Nacional a validar el Plan de Acción Territorio Nacional en el Guaviare. Será liderada por la viceministra del Interior, Lilia Solano, en compañía de Astrid Cáceres, quien es la nueva subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Con esta comisión, allá en el Guaviare, se va a instalar el Consejo de Política Social en este departamento.
La comisión en el departamento será presidida por el gobernador y fue convocada a través de una circular. También participará un equipo técnico intersectorial del Departamento de Prosperidad Social, también del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura. Cabe señalar que el Gobierno Nacional anunció este jueves que la atención a niños, niñas y adolescentes de 18 pueblos indígenas del Guaviare y Meta será de interés prioritario para todas las entidades del Estado en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. La decisión se tomó en el marco de una visita que se realizó al Guaviare en días anteriores por una comisión especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Presidencia de la República. Mira, el gobierno reveló cifras sobre esta situación en el Guaviare. En un informe señala que son 587 casos de violencia sexual contra niños y niñas en el Guaviare entre el 2019 y en el 2022. En estas cifras se estableció que el 12% de los casos reportados con denuncia penal durante estos 4 años equivale a 69 casos que afectan a niños y niñas de las comunidades indígenas, 35 de la comunidad Nucac y 34 de la comunidad Jiu. Asimismo, de estos casos se determinó que 3 de ellos son de violencia sexual contra niños y niñas indígenas y que tendrían alguna relación con miembros de las fuerzas militares. Los principales problemas identificados por el Gobierno Nacional y que señalan en este informe son la inhalación de pegante, consumo de sustancias psicoactivas, desnutrición y posible trata de personas. Y cambiamos de tema porque en las regiones, además, les cuento que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo anunció que hace seguimiento a 5 departamentos con emergencias durante las últimas 24 horas. El seguimiento se está realizando en los departamentos de Caldas, Casanare, La Guajira, Cundinamarca y Huila. En estos departamentos se registraron emergencias en las últimas 24 horas, es lo que ha reportado la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Se ha realizado un puesto de mando unificado con el Gobierno Nacional que está monitoreando la situación. Nuestro balance es muy positivo porque vimos un compromiso real, no solamente de la institucionalidad nacional, sino también con la participación de las autoridades territoriales. En conclusiones que sacamos, lo primero es que ya todo el plan de emergencia frente al abastecimiento alimentario está en plena acción, logrando que efectivamente estas comunidades hasta hoy estén solucionando este problema y fundamentalmente en el mediano plazo seguiremos trabajando buscando alternativas. Uno, a la compra de alimentos que se ha encarecido bastante, no solamente a los productos que se están dando fundamentalmente en Nariño, sino a los que llegan, y para esto hemos trazado ya un plan clarito de buscar cómo subsidiar a esas 550.000 familias que están siendo afectadas por este problema, digamos, concretamente de producción de alimentos. De acuerdo con la información generada por la Sala Situacional y la Sala de Crisis Nacional en la entidad, en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, en su evaluación diaria de afectaciones a los 32 departamentos del país, pues están revisando esta situación. Esto es lo que ha salido, están revisando estas emergencias en todo el territorio nacional. Nosotros vamos a estar muy atentos para llevarles a ustedes mucha más información en nuestra segunda hora de noticias. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Al menos un muerto dejó un enfrentamiento entre manifestantes y policías en el sur de Perú, aumentando la tensión en vísperas de la gran marcha que convocó a miles de personas procedentes de las regiones del país para la llamada Toma de Lima, con la que buscan presionar aún más al gobierno, que considera inviable una renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones. La policía y Fuerzas Armadas reforzaron la seguridad de la capital del Perú, que es actual escenario de una mega marcha convocada por sectores campesinos y la cual provocó una enorme movilización de miles de personas de las regiones del país para tomarse Lima. Y aunque la presidenta Dina Boluarte pidió a los manifestantes que piden su renuncia y elecciones anticipadas movilizarse en paz y calma, la militarización de la capital hace prever fuertes choques en momentos en los que los primeros focos de protestas empiezan a paralizar al centro del poder peruano, aunque de manera pacífica.
Sin embargo, desafían el estado de emergencia decretado por 30 días en Lima y de momento no ha sido posible conocer el alcance de la movilización y cuántas personas llegaron a la capital del país pese a los diversos anuncios que circulan. Y es que en más de un mes de protestas, estas han sido violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad que ya dejan al menos 43 muertos en apenas 5 semanas, según la Defensoría del Pueblo peruana, y el último se registró en la madrugada de hoy tras los fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policías en el sur del país que dispararon la tensión en vísperas de la gran marcha en Lima. Organismos internacionales comienzan a expresar su rechazo a la violencia en Perú. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó este miércoles la violencia provocada tanto por fuerzas de seguridad como manifestantes en las protestas antigubernamentales de Perú, en las que han fallecido medio centenar de personas en el último mes. La CEPAL augura un año de mucho estrés para la economía de América Latina. Aunque se avecina un año complejo, complicado y que no pinta muy bien para América Latina y el Caribe, también hay varias oportunidades como la reducción en los precios de los alimentos. La CEPAL augura un 2023 de mucho estrés para la región, consecuencia de una cascada de crisis que van desde la inflación hasta el cambio climático. Hay un choque de deuda, un choque de tasas de interés, un choque inflacionario, el choque sanitario, el choque de las cadenas de valor y el choque del cambio climático a más largo plazo, que ahí está. El organismo estima que América Latina crecerá un 1,3% este año, menos de la mitad que en 2022, y teme otra década perdida como la de los años 1980, con un crecimiento demasiado débil que supone pérdida de oportunidades e incremento de pobreza. Según datos de la institución, un 32,1% de la población de la región vive en la pobreza, lo que representa 201 millones de pobres. Entre ellos, un 13% de personas en pobreza extrema, es decir, 82 millones. A este panorama complejo se suma la inflación, con algunos países con 8 o 10%, y casos extremos como el de Argentina, que cerró el año en casi 100%. La única buena noticia es que ya se ve que los precios de los productos alimenticios y del petróleo ya están en el punto de inflexión. Sin embargo, no todo es sombrío y la CEPAL destaca oportunidades de futuro como la relocalización de compañías o la economía digital. Cerca de 6.5 millones de personas padecen hambre en Venezuela, según el informe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina 2022, elaborado por varias agencias de Naciones Unidas. En Sudamérica, la nación petrolera tuvo la mayor prevalencia de subalimentación, la cual afectó al 22,9% de venezolanos, mientras el 4,1% de los niños menores de 5 años en Venezuela sufre desnutrición aguda, una condición que pone en serio peligro la vida de los infantes. El policía que mató al afroestadounidense George Floyd pide la anulación de su juicio. Derek Chauvin pidió a un tribunal de apelaciones que anule su condena por asesinato, alegando que la extrema cobertura mediática del caso y el riesgo de disturbios lo habían privado de un juicio justo. Chauvin fue declarado culpable de asesinato por la justicia del estado de Minnesota, en el norte de Estados Unidos, en un juicio en 2021 y condenado a 22 años y medio de prisión. Derek Chauvin, el policía que mató al afroestadounidense George Floyd en 2020, pidió a un tribunal de apelaciones que anule su condena por asesinato, alegando que esta extrema cobertura mediática del caso y el riesgo de disturbios lo habían privado de un juicio justo. La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, TSA, por sus siglas en inglés, informó que durante el 2022 fueron incautadas unas 6.542 armas de fuego por las autoridades aeroportuarias. Un dato que representa una cifra récord y, según la agencia, un 88% de las armas incautadas estaban cargadas. El número de confiscaciones de armas de fuego portadas por los viajeros en aeropuertos de Estados Unidos ha crecido año a año desde el año 2010, cuando hubo 1.123, y solo registró un descenso en 2020, cuando la pandemia de COVID-19 redujo el número de viajes.
Extraditan a Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba, requerido por narcotráfico. Gobierno entrega cifras sobre casos de abuso sexual a menores en Guaviare. Alcaldesa Claudia López critica plan de Minjusticia para enfrentar hacinamiento carcelario. Artefactos explosivos en Jamundí, Valle del Cauca. 6 afectados. Muere menor por artefacto explosivo en Tarazá, Antioquia. A partir del 1 de febrero, pico y placa para camiones en Soacha. Homicidio de mujer trans en Medellín. Gestión del riesgo monitorea 5 regiones por lluvias. Con Bianca Gambino. Iniciamos la segunda hora de noticias. Esta mañana fue extraditado a los Estados Unidos el hermano de la senadora Piedad Córdoba, requerido en el Distrito Sur de Nueva York por el envío de 5 kilogramos de cocaína. Angélica Arango, ¿cómo se realizó el operativo? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Así es, el vuelo en donde en este momento se transporta a Álvaro Córdoba y 5 personas más que son extraditadas a Estados Unidos salió a eso de las 9:30 de la mañana. En horas de la mañana fue extraditado Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba, hacia Estados Unidos, en donde es requerido por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico. El hombre salió en un avión de la DEA desde el aeropuerto militar de Catam, en Bogotá, después de salir de la cárcel La Picota a las 5:40 de la mañana, cuando el IMPEC lo entregó a funcionarios de la DIJÍN e Interpol. Córdoba fue subido a la aeronave junto con otros 5 hombres que fueron extraditados hacia Estados Unidos en la nave que ya tomó vuelo. La extradición de Álvaro Córdoba se da luego de que la Corte Suprema y el presidente autorizaron su envío y de que el Consejo de Estado negó una tutela con la que su defensa intentó evitar el procedimiento. La captura del procesado se dio el 3 de febrero de 2022 en Medellín, Antioquia. Según Estados Unidos, Córdoba era el encargado de conseguir la droga con las disidencias de las FARC en el sur de Colombia, con quien tenía contactos desde hace más de un año. La defensa de Córdoba, por su parte, señaló que hubo un entrampamiento e indicó que hubo agentes infiltrados de la DEA cuando se adelantaba la negociación de la droga. Si bien Estados Unidos lo requirió también por porte de armas, la Corte solo avaló su extradición por narcotráfico. Un patrullero le salvó la vida a una mujer que sería arrastrada por una creciente agua en el barrio San Blas, en la localidad de San Cristóbal. Momentos de angustia se vivieron en el barrio San Blas, en la localidad de San Cristóbal, luego de que cayera un gigante aguacero desatando una creciente que arrastró a una mujer por las calles del sur de Bogotá. La mujer perdió el equilibrio y cayó en la corriente, en donde sin pensarlo 2 veces un patrullero corrió detrás de la mujer con el fin de auxiliarla. Se escuchan voces de auxilio en la vía pública. Al observar, se verifica que una ciudadana estaba siendo arrastrada por la corriente de las fuertes lluvias. Es así que sin pensarlo 2 veces y bajo el principio de mi misionalidad, decidí en busca del rescate. Gracias a Dios se logró salvaguardar la vida y la integridad de esta ciudadana. No le importó estar seco ni nada y de una vi que apareció, o sea, sin temor ni nada, le salvó la vida a la muchacha. Las fuertes lluvias en Bogotá y en el departamento de Cundinamarca han generado pérdidas de vidas, materiales y múltiples heridos. En otras noticias, no se presentan ni heridos ni pérdida de vidas por un incendio que ocurrió en la localidad de Chapinero, en el bar La Octava. En horas de la noche se presentó un incendio en una reconocida discoteca en la localidad de Chapinero. El suceso se presentó presuntamente por un cortocircuito en el bar La Octava, ubicado en la calle 63 con carrera Octava, discoteca que funciona desde 2015. Para atender la situación fue necesaria la presencia del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, quien tuvo que disponer de varias máquinas y suficiente personal para controlar la emergencia. Pese a que se presentaron algunas pérdidas materiales, ninguna persona resultó herida ni hubo situaciones lamentables. En este momento se desconoce cuándo se podrían volver a abrir las puertas de este lugar. Desde el occidente de Bogotá me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1. CMI. Gracias, Angélica. Esta madrugada se registraron 2 explosiones en Jamundí, Valle del Cauca. Sebastián Bedoya, ¿quiénes son los responsables de estos hechos?
Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Son 6 personas que resultaron afectadas por aturdimiento, las cuales no presentan heridas de gravedad, también por algunas esquirlas. Las autoridades investigan para establecer las causas de este atentado en el sur del Valle del Cauca. Varios minutos de pánico vivieron los habitantes de Jamundí, Valle del Cauca, especialmente los del establecimiento comercial donde fue detonada la granada contra un vehículo particular que permanecía estacionado en el lugar y cuya explosión dejó 6 afectados por aturdimiento, los cuales tuvieron que ser conducidos al hospital piloto para su valoración, así como algunos daños materiales. Estamos trabajando una línea de acción investigativas sobre la Jaime Martínez, sobre informaciones sobre unas actividades de este grupo armado residual, donde generaron unos panfletos extorsionarios a estos centros, almacenes, tiendas e igualmente estaciones de servicio en Jamundí. Minutos después fue activado controladamente por unidades de antiexplosivos otro artefacto abandonado en una estación de gasolina. La situación generó preocupación entre autoridades locales, las cuales piden respaldo a la nación a través del Ministerio de la Defensa para frenar la escalada de terror en el municipio. Que en este nuevo gobierno, que tiene un enfoque de paz, un enfoque social, podamos articular para que tengamos control territorial por parte de la fuerza pública con el nuevo enfoque del gobierno nacional y la acción social por parte del municipio, del departamento y la nación para poder responder a estas situaciones y por supuesto fortalecer la justicia para que no haya más impunidad y que podamos esclarecer este tipo de situaciones. Por el momento existe una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien informe sobre los responsables materiales de estos atentados en Jamundí. Estaremos muy pendientes a la respuesta que le entregue el Ministerio de la Defensa a la Alcaldía de Jamundí sobre ese Consejo Extraordinario de Seguridad para determinar las causas y establecer las estrategias para evitar nuevas acciones en este municipio. Cambiamos de tema porque fueron capturados 2 de los presuntos responsables de asesinar a un hombre el pasado 5 de enero en el oriente de la capital del Valle y arrojar su cuerpo a un canal de aguas residuales. Así fue como un sujeto que lucía prendas oscuras se le acercó a Byron Ortiz el pasado 5 de enero cuando caminaba en compañía de otro individuo por el oriente de Cali y en contados segundos le dispara causándole la muerte de manera instantánea en el sitio. Luego otro hombre se encarga de arrastrar y arrojar a un canal de aguas residuales el cuerpo de la víctima. Este video fue pieza clave en la investigación express que permitió capturar a los señalados de ser los presuntos autores del crimen. El actor material e intelectual Diego Fernando Endo, de 36 años, es reciclador. Esta persona fue la que entregó el arma de fuego, pagó 80.000 pesos a alias Ronco, que es el autor material, habitante también en situación de calle, que generó esta acción de homicidio. Y el tercero, de Yabut, que le decimos así se denomina Yabut, es un habitante también de calle que fue el que tiró este cuerpo a este caño de aguas residuales. Este homicidio se habría presentado al parecer por disputas relacionadas con microtráfico. Es un hecho que se esclarece en la ciudad de Cali, un homicidio que se presentó en los últimos días y gracias al trabajo de investigación de nuestra policía y fiscalía se pudo esclarecer. Ya hay 2 capturados, un tercero que se va a realizar en las próximas horas y es nuestra capacidad de investigación que se ha aumentado gracias al trabajo articulado de todas las autoridades. La persona que condujo el cadáver hasta el depósito de aguas lluvias aún es buscada por las autoridades. No pasa un... Se espera que en las próximas horas sea capturado el tercer involucrado en este crimen. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Gracias, Sebastián. En el municipio de Repelón, en el Atlántico, 4 personas perdieron la vida en medio de un ataque sicarial. Autoridades investigan el hecho. Menfi Méndez, ¿qué acciones adelantan frente a este delito? Bianca, buena tarde. Sobre este ataque sicarial registrado en el municipio de Repelón, en el Atlántico, las autoridades han indicado que se trataría posiblemente de un caso de abigeato. Veamos el informe. Móviles del delito de abigeato o robo de ganado sería una de las posibles causas del ataque a balas que dejó 4 personas muertas en el municipio de Repelón. El hecho se registró cuando 2 hombres llegaron hasta un establecimiento comercial y dispararon, dejando como saldo 2 fallecidos. Posterior, la policía reaccionó y los presuntos responsables del ataque murieron en el intercambio de disparos. Así lo indicó el coronel John Urrea, comandante de la policía del departamento. Estaría apuntando todo al tema del multicrimen, rentas criminales por delitos conexos a este multicrimen. En este caso en particular, y según testimonios recibidos por nuestro cuerpo de policía judicial, estaría más enfocado presuntamente al tema de abigeato.
La persona que atacaron en el establecimiento comercial tenía antecedentes por porte de armas, según lo indicó la policía, mientras que el hombre que se encontraba en el sitio era el propietario de la tienda. Nosotros tenemos unos grupos de delincuencia común que están arraigados en el departamento y asimismo estamos revisando junto con nuestra Fiscalía General de la Nación el despliegue que tiene un grupo que se hace llamar los rastrojos caleños, que serían algunos determinadores de algunos de los casos de homicidio que se han presentado, sobre todo en el último trimestre del año 2022. Autoridades continúan la investigación para determinar cuáles son los delitos y bandas que están operando en los municipios del sur del departamento. Unidades de la policía refuerzan la seguridad en el centro y sur del departamento del Atlántico, precisamente en esta temporada de precarnavales. En Barranquilla, Menfi Méndez Mejía, Noticentro 1, CMI. Gracias, Menfi. Capturan a hombre por el abuso de 2 menores en el departamento de Bolívar. Tatiana Rodríguez, ¿quién es el detenido? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Según la Fiscalía, este hombre vivía como inquilino en la misma casa que residían estas hermanitas con su abuela. Fue capturado en el barrio El Pozo. Unas hermanas de 8 y 11 años son las víctimas del capturado que residía como inquilino en la misma vivienda que las niñas, donde las acosaba sexualmente, aprovechando cuando se quedaba solo con ellas. Se estableció al interior del expediente que el imputado, quien convivía en la misma vivienda con las víctimas, al parecer aprovechaba cuando las menores de 11 y 8 años estaban solas, procedía con tocamientos y las grababa con su celular al momento en que las menores se bañaban. Los abusos ocurrieron, según el ente acusador, en el año 2020 y fue la valentía de las 2 menores de edad para contar lo sucedido lo que conllevó a la detención del victimario. Fue cuando las víctimas le comentaron a una profesora que el colegio activó el protocolo correspondiente y le comunicó a la mamá de las niñas, quien colocó la respectiva denuncia. La captura del responsable se materializó en una vivienda del barrio El Pozón, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. El sindicado no aceptó cargos, sin embargo, un juez le dictó medida de aseguramiento en la cárcel de Ternera. Y algo muy preocupante que ha señalado la Fiscalía es que en los primeros 12 días del mes de enero ya son 14 denuncias por abuso sexual. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Gracias, Tatiana. Igualmente, desde el 1 de febrero, Soacha implementará pico y placa para camiones. Diana Giraldo con los detalles de esta información. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. A partir del 1 de febrero se estrenará un pico y placa en el municipio de Soacha. Se trata de una restricción especial para los vehículos de carga. Por eso hasta ahora nos acompaña en Noticentro 1 CMI el alcalde de este municipio, Juan Carlos Aldarriaga. Bienvenido, alcalde, y cuéntenos en qué horarios operará esta restricción y por qué la necesidad de implementar un pico y placa para vehículos pesados. Bueno, primero un cordial saludo para ti y para todos los televidentes. La medida primero tenemos que contarle que es de 5 a 8 de la noche en el sentido Bogotá-Girardot y sobre la autopista sur en el perímetro urbano de Soacha. La medida la tomamos teniendo en cuenta que los ciudadanos de Soacha se están demorando entre 2 y 3 horas en poder llegar a sus casas después de una gran jornada de trabajo. Entonces, aquí no tocamos ni sacamos medidas para incomodar a la gente, que si variamos el pico y placa, que si no lo variamos, no. Aquí es para que organicemos el tránsito y la movilidad de la ciudad. Entonces, que en esas 3 horas los señores conductores de camión se dediquen a dormir, entran todos los soachunos a la ciudad y después salen los conductores de camión, manejan su carro fresquitos, no tienen trancón en Soacha y pasan con gran rapidez por la ciudad. Esto es solo entre semana. De lunes a viernes, corredor urbano del municipio de Soacha en el sentido Bogotá-Girardot. Y no nos olvidemos que esta medida la tenemos también en el sentido Girardot-Bogotá de 5 a 8 de la mañana ya hace 3 años, funcionando con total éxito y nos logró mejorar totalmente la movilidad de los soachunos que salían a trabajar temprano. ¿Para qué toneladas, alcalde? Y si esto no generará un impacto en el abastecimiento o en el tema logístico de la ciudad, teniendo en cuenta que por la autopista sur entra buena parte del transporte de carga.
Bueno, el tonelaje es a vehículos mayores a 3.5 toneladas, tiene las excepciones de perecederos y no afecta nada. Es que hoy realmente los camiones se meten 3 horas a un trancón. Lo que le estamos diciendo es, ya no se meta al trancón. Señor conductor, descanse. Señores empresarios, organicen la logística de sus empresas, que es lo que me han pedido. Denme un tiempito que todavía estamos organizando la logística. Terminen de organizar su logística para que despachen todos los camiones después de las 8 de la noche, que no van a tener ningún tipo de inconveniente pasando por Soacha. Alcalde, muchísimas gracias. Pues con esta información nos despedimos en directo desde el norte de la ciudad. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Gracias, Diana. Al regresar a Noticentro 1, CMI, ataque sicarial en Río Negro, Antioquia, 3 fallecidos. Ya regresamos. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención, que la alcaldesa Claudia López lanzó duras críticas al ministro de Justicia por su plan para enfrentar el hacinamiento y aseguró que la política del gobierno es la impunidad. La alcaldesa Claudia López criticó el proyecto de ley que alista el Ministerio de Justicia para deshacinar las cárceles del país. Yo francamente no logro entender por qué esa es la política del gobierno nacional. Impunidad, 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 impunidad a los delincuentes. El proyecto, que será presentado ante el Congreso, otorga permisos de trabajo a presos que no hayan sido condenados por corrupción, homicidio o violaciones al derecho internacional humanitario. Estoy un poquito preocupada de oír al ministro de Justicia, que está tan preocupado por los presos y no por los ciudadanos, y que piensa excarcelar un poco de presos. Todo lo que nos cuesta llevarlos a la cárcel. Aunque en Bogotá se han desarticulado 586 bandas, el hurto a personas es el mayor desafío. Este delito creció en 2023 un 20%, es decir, al día asaltan a 374 personas. Hay que seguir con toda contra los atracadores y seguir trabajando pues con la justicia para que no los deje libres. La capital le apuesta a la construcción de más cárceles y a centros de detención con justicia restaurativa para los delitos de menor cuantía. El gobierno reportó 587 casos de violencia sexual contra menores en el Guaviare. Mañana viaja una nueva comisión del Gobierno Nacional. Lina María Sandoval con los detalles. ¿Qué medidas evalúa el gobierno? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Como usted lo ha dicho, esta comisión nuevamente viaja mañana al Guaviare. Va a estar presidida por la viceministra del Interior, Lilia Solano, quien viaja en compañía de Astrid Cáceres, que es la nueva subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Allá van a evaluar el plan de acción territorio para este departamento, y también se va a instalar el Consejo de Política Social, que también lo va a presidir el gobernador del departamento. Y es que hay que señalar que el Gobierno Nacional ha presentado un informe y el reporte de los casos de abuso sexual contra menores en el Guaviare en los últimos 4 años. Señalan que se han reportado 587 casos de abuso sexual contra menores en los últimos 4 años en el departamento. De esta cifra, 69 casos son en comunidades indígenas, 35 en la comunidad Nucac y 34 en la comunidad Jiu. 3 de estos casos también estarían relacionados con abuso sexual a menores indígenas por parte de miembros de las fuerzas militares, es lo que señala el informe del Gobierno Nacional. Pero del Guaviare pasamos a un panorama mucho más nacional, porque la Unidad de Gestión del Riesgo ha anunciado que hace seguimiento a 5 departamentos en el territorio nacional que han presentado emergencias en las últimas 24 horas por el invierno. El seguimiento se está realizando en los departamentos de Caldas, Casanare, La Guajira, Cundinamarca y Huila, en los que se registraron emergencias por el invierno en las últimas 24 horas. Nuestro balance es muy positivo porque vimos un compromiso real, no solamente de la institucionalidad nacional, sino también con la participación de las autoridades territoriales. En conclusiones que sacamos, lo primero es que ya todo el plan de emergencia frente al abastecimiento alimentario está en plena acción, logrando que efectivamente estas comunidades hasta hoy estén solucionando este problema, y fundamentalmente en el mediano plazo seguiremos trabajando buscando alternativas. Uno, a la compra de alimentos, que se ha encarecido bastante, no solamente a los productos que se están dando fundamentalmente en Nariño, sino a los que llegan, y para esto hemos trazado ya un plan clarito de buscar
cómo subsidiar a esas 550.000 familias que están siendo afectadas por este problema, digamos, concretamente de producción de alimentos. De acuerdo con la gestión del riesgo, son 167 vías en prioridad alta de atención por parte del Gobierno Nacional por la situación de invierno que se presenta en el país. Desarrollo de estas y otras noticias en nuestra emisión central. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Lina. Policías lograron salvarle la vida a una pequeña de 3 años que sufrió un ataque y de inmediato fue trasladada a un centro médico. Natalia Ayala con la historia. Bianca, televidentes, feliz tarde. Fue un acto valeroso el que realizaron estos 2 patrulleros de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, reanimando a esta niña de tan solo 3 años y trasladándola en menos de 5 minutos hasta un centro médico para que recibiera atención, pues esta niña logró salvarse. Este es el momento en el que los patrulleros Julián Urrego y Sebastián Díaz le prestan los primeros auxilios a Emma, una pequeña de 3 años de edad que presentaba una convulsión. Inmediatamente, sin pensarlo, procedí a tomar la niña, a brindarle los primeros auxilios, a hacerle actividad de RPC, logrando posterior reanimarla y lograr volver nuevamente a respirar. Tras estabilizar a la menor, una patrulla abría camino para llevarla rápidamente a un centro médico. En el momento pues tuvo necesidad de prender la sirena de la motocicleta, alertando a la comunidad que me diera vida, de que llevamos una niña inconsciente. En menos de 5 minutos la pequeña Emma llegó hasta un centro médico en donde se le prestaron los primeros auxilios. Fue un tiempo muy largo, la convulsión alrededor de 15 minutos y pues en estos casos hay que liberar la vía aérea. Y eso fue indispensable, de verdad, es un acto muy valeroso que yo agradezco mucho, porque no ser así, no sé qué hubiera pasado. Pues. La pequeña Emma está recibiendo atención médica en el Hospital Universitario de Santander a la espera de saber por qué presentó este cuadro clínico. Emma, esta pequeña de 3 años de edad, será dada de alta en las próximas horas, ya que su pronóstico de salud es estable. Cientos de miles de personas en Francia salieron a las calles en huelgas masivas contra la reforma de las pensiones. Trenes parados, escuelas cerradas, cientos de miles de manifestantes en las calles. Francia vive este jueves una jornada de protestas masivas contra el impopular retraso de la edad de jubilación a 64 años que ponen a prueba el crédito político del presidente Emmanuel Macron. Quelques semaines que j'échange avec les gens et si on cumule les problèmes de salaire avec maintenant la retraite, je peux vous dire que les gens sont très mécontents, comme vous dites, parce que ils voient d'autres gens qui sont dans leur bureau, dans les ministères, qui leur expliquent leurs conditions de travail, leur vie au travail, et je peux vous assurer que ça énerve beaucoup. La reforma de las pensiones es una de las medidas clave que el mandatario francés de 45 años prometió durante la campaña que llevó a su reelección en abril, tras un primer proyecto en 2020 que tuvo que abandonar por la llegada de la pandemia. El presidente, que hoy está en Barcelona para una cumbre hispano-francesa, intentó en la víspera debilitar el frente sindical, considerando que hay sindicatos que llaman a manifestar en un marco tradicional y otros que quieren bloquear el país. Aunque su intención era retrasarla de los 62 a los 65 años, acercándose así al resto de países europeos, su primera ministra planteó 64 años, pero adelantando a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para cobrar una pensión completa. El gobierno considera la medida necesaria para paliar un futuro déficit en las cajas de pensiones. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, sorprendió a su país al anunciar que renunciará al cargo que durante 6 años ostentó y en el que estará hasta el próximo 7 de febrero. Asegurando que ya no tiene la energía para seguir, Jacinda Ardern, quien en 2017 y con apenas 37 años se convirtió en la gobernante más joven desde 1956 y un ícono de las políticas progresistas, dio un sorpresivo paso al costado al anunciar que solo estará en el cargo hasta el próximo 7 de febrero. I'm entering now my 6th year in office, and for each of these years I have given my absolute all. I believe that leading a country is the most privileged job anyone could ever have, but also one of the more challenging. You cannot and should not do it unless you have a full tank,
plus a bit in reserve for those unexpected challenges. Jacinda Ardern, que prometió un positivismo implacable como primera ministra de Nueva Zelanda, al anunciar su inesperada renuncia, admitió que la intensa exigencia del puesto terminó por desgastarla. But I'm not leaving because it was hard. Had that been the case, I probably would have departed 2 months into the job. I am leaving because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead and also when you are not. En su tumultuoso primer mandato, Ardern enfrentó el peor ataque terrorista en la historia neozelandesa, una mortal erupción volcánica y la pandemia del COVID-19. Además, condujo a su partido de centroizquierda a una amplia victoria en las elecciones de 2020 y, sin embargo, recientemente ha enfrentado una pérdida de confianza, un empeoramiento de la situación económica y un resurgimiento de la oposición conservadora. Fueron reveladas una serie de fotos inéditas del gueto judío de Varsovia, tomadas por un bombero polaco durante la brutal represión nazi del levantamiento del gueto en 1943. Se trata de 21 imágenes que fueron encontradas en un granero casi 80 años de ser captadas en secreto mientras las fuerzas alemanas incendiaban el lugar, y son las únicas fotografías que no fueron tomadas por los nazis con fines de propaganda. Noticia en desarrollo en CMI. Hace minutos se registró un ataque sicarial en Río Negro, Antioquia. Hasta el momento se tiene reporte de al menos 3 muertos. Hernán Muñoz, ¿qué dicen las autoridades? Bianca, son la 1:44 de la tarde. Noticentro 1, CMI, está en directo desde el barrio Juan Antonio Murillo, aquí en el municipio de Río Negro. Estamos a tan solo unos metros de la vivienda donde se produjo este triple asesinato que ha sido confirmado por las diferentes autoridades. Vamos a mostrarle, en compañía de nuestro camarógrafo Fernando Marín, en la inspección judicial que en este momento es adelantada por investigadores del CTI de la Fiscalía, una vivienda que en este momento se encuentra acordonada y donde al parecer se produjo el asesinato de un hombre y una mujer. Las autoridades están tratando de establecer si se trataría de una pareja de esposos y una tercera persona que todavía no ha sido plenamente identificada. También hace presencia una patrulla de la policía en cabeza de su comandante del distrito y algunos investigadores que en este momento ya ingresaron a la vivienda para establecer qué fue lo que ocurrió. Hace muchos meses no se reportaba una masacre de esta condición aquí en el oriente del departamento de Antioquia, específicamente en el municipio de Río Negro. Nosotros estamos acompañando esta inspección judicial, acabamos de llegar, estamos sobre la calle que se ha cruzado, donde estamos los diferentes periodistas esperando la información oficial que en las próximas horas entregaría oficialmente las autoridades. Se estima que en los próximos minutos llegará el alcalde del municipio de Río Negro a la zona. Hace pocos minutos hemos hablado con la administración municipal, quien nos acaba de entregar un balance parcial. Confirmamos entonces el triple asesinato, 2 personas que ya fueron plenamente identificadas y una tercera que en este momento se encuentra en ese proceso de la identificación total. Vamos a cambiar de tema porque lamentablemente un menor de 17 años falleció al caer en un campo minado en zona rural del municipio de Tarazá, en Antioquia. Su padre sobrevivió. Andrés Martínez, de 17 años, y su padre Luis Carlos Martínez, de 38, se encontraban, según la investigación, trabajando en labores de ganado y, al parecer, uno de los animales activó una carga explosiva que fue abandonada. La policía confirmó que el menor murió y su padre sobrevivió. Al municipio de Valdivia llega al hospital una persona lesionada por artefacto explosivo. Manifiesta él y los familiares que cuando se encontraban en el municipio de Tarazá, en la vereda Doradas Altas, en el potrero manejando el ganado, se activa un artefacto explosivo donde pierde la vida su hijo de 17 años y él sufre esta lesión. Según las autoridades, en la zona hay una confrontación entre el ELN, las disidencias de las FARC, y el Clan del Golfo.
Cambiamos de tema porque las autoridades acaban de confirmar el primer asesinato contra la comunidad LGBTIQ+ en el país. Se trata de una mujer trans de 78 años quien fue víctima de múltiples heridas con arma blanca. El cuerpo de la gata, como era conocida la mujer trans de 78 años en el barrio Lovaina de Medellín, fue hallado en esta vivienda con múltiples heridas de arma blanca. Según los vecinos, la víctima es recordada por ayudar a otras personas de la comunidad LGBTIQ+ en condición de pobreza y adicción a las drogas. En las últimas horas, la policía confirmó la captura de los presuntos responsables. Se logra interceptar y capturar a un hombre y aprender a un adolescente, incautándoles a ellos un arma traumática modificada, munición para la misma, la incautación de una moto. Posteriormente se los deja a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Con 15 casos, 11 de ellos esclarecidos, Medellín encabezó la lista de crímenes contra la población LGBTIQ+ en 2022. No podemos dejar en la impunidad estos asesinatos que desde el año pasado sistemáticamente vienen ocurriendo hacia la población LGBTIQ+, no solamente de Medellín y Antioquia, sino de todo el país. Este año las autoridades aumentaron la recompensa por estos homicidios. No olviden que nosotros damos recompensas de 100 millones en el caso de cualquier homicidio y de 200 cuando es un feminicidio o es un integrante de la comunidad LGBTIQ+. Hoy a las 6:30 de la tarde fue convocada una velatón en la Casa de la Mujer Trans que será despedida en las próximas horas. Seguimos con noticias del Oriente porque la policía le dio rostro a las 4 personas que se fugaron de la estación de policía del municipio de El Santuario en el oriente del departamento de Antioquia. Uno de ellos tiene una condena de 17 años. Anderson Majano, Francisco González, Johnny Serna y John Paniagua son los 4 hombres que se fugaron de la estación de policía del municipio de El Santuario, Antioquia. Según la investigación, tienen edades entre 21 y 30 años. Estas personas se encuentran por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, homicidio agravado, hurto calificado. Al parecer, los detenidos rompieron parte de la estructura de una celda y huyeron. Uno de ellos tiene una condena de 17 años. La Policía Nacional activó de manera inmediata plan candado en los municipios cercanos del departamento para dar con la recaptura de estas personas. A esta hora hay un despliegue operativo en el oriente antioqueño que permita recapturarlos. 1:50, Noticentro 1 CMI continúa en directo desde el lugar donde se acaba de confirmar una masacre de 3 personas, 2 que ya parcialmente fueron identificadas y una tercera que en este momento se encuentra en ese proceso pleno de identificación. Por ahora las autoridades continúan investigando y se espera que en los próximos minutos haya un parte oficial aquí en esta zona del oriente antioqueño. Nosotros seguimos atentos, más ampliación y más detalles en nuestro noticiero central a las 9 de la noche. Y hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación lo sé todo y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.